En este preciso momento, mientras decides si te quedas o deslizas el dedo para escapar de lo incómodo, hay algo latiendo detrás de esta pantalla que no puede esperar otro día. Una instrucción exacta, casi quirúrgica, que si la obedeces con el corazón abierto, va a mover cosas que llevaban años detenidas en tu cuerpo y en tu alma. No te hablo de motivación barata ni de frases que se evaporan cuando vuelves a la rutina. Te hablo de una señal que llega justo antes de que bajes los brazos, justo cuando estabas a un pensamiento de rendirte y que hoy te propone un trato claro. Quédate conmigo hasta el final y haz lo que voy a guiarte a hacer y verás cómo la paz vuelve a tu noche, cómo el dolor baja la voz, cómo la ansiedad pierde fuerza, cómo tu casa se siente distinta cuando cruces la puerta. Si buscas algo para escuchar de fondo, este no es tu momento. Si buscas una instrucción que se active en lo secreto y cambie lo visible, estás exactamente donde debías estar. Sientes el cansancio del que no puede explicarle a nadie qué le duele y por qué. El cansancio de batallas silenciosas que no salen en los análisis, pero que se sienten en el pecho, en la espalda, en ese nudo que a veces sube a la garganta. Has aprendido a sonreír cuando alguien pregunta, ¿cómo estás? Has aprendido a decir todo bien para no abrir la puerta de respuestas que no tienes. Pero por dentro te preguntas cuánto más se puede vivir con esta mezcla de miedo y resignación. Hoy no vengo a entretenerte ni a decirte que exageras. Vengo a tocar con palabras un lugar que solo Dios ve. Ese punto donde el alma se agrietó y el cuerpo lo empezó a contar con síntomas que sonaban a casualidad. Y vengo con una urgencia santa. No apagues esto, porque lo que vas a escuchar no es una teoría, es una llave. No llegaste aquí por azar ni por un algoritmo caprichoso. Llegaste porque alguien oró por ti sin que lo supieras. Porque hubo una noche en la que dijiste en silencio, Señor, si estás, dame una señal. Porque se te acabaron los atajos. Porque probaste 1000 cosas y no cambió lo esencial. Llegaste porque hay una alineación rara entre tu dolor y esta palabra. Y porque hay una cita marcada con tu nombre para cerrar puertas que dejaste abiertas sin saberlo. Y no te pido fe grande, te pido un sí pequeño. Quédate, escucha, respira hondo. Y cuando llegue el momento, repite conmigo lo que tengas que repetir. Declara conmigo lo que tengas que declarar. Consagra conmigo lo que tengas que consagrar. Ese sí pequeño va a pesar más que años de miedo. Tal vez te enseñaron a respetar lo sagrado, pero no a habitarlo. Tal vez te hablaron de promesas, pero nadie te mostró cómo se activan cuando la noche se hace larga. Por eso, hoy la invitación es directa y con garantía espiritual. Si haces paso a paso lo que vamos a hacer aquí, vas a notar señales concretas, no ideas vagas. Esa noche en la que por fin dormiste, ese día en el que el dolor no mandó, ese examen que llegó con números distintos, ese momento en que tu casa se sintió menos pesada. No se trata de que me creas a mí, se trata de que te atrevas a probar lo que Dios dijo y que lo pruebes como quien abre una puerta y decide quedarse adentro. Sé que tienes razones para desconfiar. Has escuchado promesas que no se cumplieron. Has puesto expectativas en personas que te fallaron. Has confundido el silencio de Dios con su ausencia y te cansaste de hablarle a un cielo que te parecía cerrado. Por eso este comienzo no te exige euforia, te pide honestidad. Dile a Dios en tu interior, no puedo más así, pero quiero creer, y quédate. Incluso si una parte de ti está resistiendo, incluso si sientes que esto es demasiado para un simple video, quédate. Porque lo que va a ocurrir no depende de mi voz ni de la música de fondo. Depende de tu decisión de abrir el corazón y dejar que una palabra viva haga lo que ninguna charla pudo hacer. Imagínate unos minutos adelante, cuando estemos orando juntos y tú repitas en voz alta lo que quizás nunca te animaste a decir. Imagínate colocando tu mano sobre tu pecho y declarando protección sobre tu casa. Imagínate respirando en paz después de tantas noches en vela. No es fantasía ni autosugestión. Es el efecto de una cobertura que se activa cuando dejas de visitar a Dios y decides habitar en Él de verdad. Cuando dejas de correr cada vez que se apaga el incendio y empiezas a vivir dentro del refugio. Esa diferencia, aunque suene sutil, lo cambia todo. El miedo deja de entrar como dueño y se queda fuera como visitante sin permiso. Voy a hablarte con la ternura de un pastor y la firmeza de un vigía en la muralla. Hoy no te conviene distraerte.
Hoy no te conviene minimizar lo que sientes. Hoy no te conviene decir lo veo después. Hay citas que, si las pierdes, se vuelven a abrir más adelante. Pero hay citas que, si las dejas pasar, implican meses de vueltas en el desierto. Esta es de las segundas. Si permaneces y obedeces, vas a ahorrar vueltas que te han costado salud, lágrimas y noches. Si te vas, seguirás sabiendo que algo faltó. Y no te lo digo para asustarte, te lo digo para que entiendas el peso de la hora. No te pido que cambies quién eres, te pido que te entregues como estás, con dudas, con preguntas, con cansancio, con diagnósticos, con historias que no te enorgullecen. En la mesa de Dios, los que sanan son los que se sientan, no los que fingen estar bien. Ven cómo estás, pero no te quedes como llegaste. Quédate hasta el final. Permite que cada palabra te lave por dentro. Permite que cada instrucción se convierta en hábito. Permite que lo invisible haga su trabajo hasta que lo visible tenga que rendirse. Y mientras sigues, hazte esta promesa íntima. Hoy no me voy a sabotear. Apaga otras ventanas, suelta el apuro por entenderlo todo, deja que la fe entre por los oídos y se asiente en el pecho. La primera señal, a veces, no es que el síntoma desaparece, sino que el pánico pierde la voz. Si esa voz se calla mientras escuchas, quédate más. Estás entrando en un lugar donde lo sagrado no se mira desde lejos, se habita por dentro, y quien habita cambia. Si te quedas, voy a llevarte de la mano. Si haces lo que voy a guiarte a hacer, vas a ver lo que necesitas ver. Y cuando te sorprendas, porque te vas a sorprender, entenderás por qué hoy, de todos los días, fuiste traído hasta aquí. Respira hondo, ya empezó. Y ahora, para que no te quedes en la puerta y podamos entrar juntos al lugar donde realmente se decide tu vida, dime si no es verdad que hay días en los que despiertas con la sensación de haber corrido una maratón sin haberte movido de la cama, como si algo te hubiese chupado la fuerza durante la noche y tuvieras que empujar el alma para que los pies obedezcan. Dime si no es verdad que a veces te sorprendes mirando fijamente un punto cualquiera de la pared, sin estar mirando nada, porque por dentro estás sosteniendo un hilo finísimo que, si lo sueltas, sabes que te vas a romper. Y nadie se entera porque aprendiste a sonreír, a decir, todo bien, a seguir cumpliendo con lo que toca, a pagar cuentas y a escuchar problemas ajenos, mientras el tuyo es un murmullo constante que te late detrás del esternón. Y cuando intentas explicarlo, te sientes ridículo porque no tiene forma de palabra, porque no hay fiebre ni herida visible que justifique el peso que llevas, porque tu corazón está cansado de pedir auxilio en voz baja y de noche, y al amanecer aquello ya parece un sueño, pero vuelve a media tarde, vuelve cuando estás solo en el baño, vuelve cuando te quedas en silencio después de colgar una llamada, vuelve como un visitante que conoce la casa mejor que tú y se sienta sin permiso en tu pecho. Y tú finges que no lo ves para que no se haga más grande, pero se hace. Y entonces duermes menos, y cuando duermes no descansas, y cuando descansas sueñas raro, y cuando sueñas raro, despiertas con ese hueco en el estómago que te dice que algo no está bien, aunque todo esté bien. Tú sientes que algo de ti se apagó sin pedir permiso, que el entusiasmo que antes te levantaba ahora llega tarde o no llega, que las cosas que te gustaban perdieron color, que la música que te acompañaba ahora es ruido, que las conversaciones te agotan y que incluso lo bueno te pesa, y te preguntas en qué momento se te llenó la vida de debería y se te vació de quiero. Y es ahí donde el cuerpo empieza a hablar a su manera, con dolores que se mudan de lugar, con puntadas fugaces que no terminan de ser nada, pero nunca son del todo nada, con respiraciones que se quedan cortas aunque haya aire, con palpitaciones que te sorprenden en el mercado o en el transporte, con esa mano que te oprime la garganta cuando nadie te mira. Y te has dicho tantas veces que es estrés, que es la edad, que es la temporada, que ya lo normalizaste, y has coleccionado recomendaciones bien intencionadas que a veces ayudan un poco, pero no curan la raíz. Caminar más, tomar más agua, apagar el teléfono, y lo has hecho, y por momentos sirve, y por momentos no, y no lo dices para no sonar desagradecido, pero una parte de ti sabe que no es solo eso, que hay algo más hondo tirando de ti hacia abajo, que hay una tristeza que no se llora porque no tiene nombre, que hay una culpa que no se confiesa porque no tiene delito claro, que hay un miedo que no se explica porque no tiene rostro, y sin embargo te habita, te acompaña al trabajo, se sienta a tu mesa,
se acuesta a tu lado y te roba centímetros de oxígeno sin que nadie lo note. Te has descubierto evitando ciertas conversaciones porque sabes que te tocan una herida, evitando ciertos lugares porque allí fue donde te rompiste, evitando ciertos silencios porque allí te alcanzan los recuerdos que prefieres no mirar. Y por eso llenas tu día de ruidos controlados, de pantallas, de tareas, de mensajes, de cualquier cosa que te mantenga lejos de ti y a veces hasta de Dios. Porque aun cuando lo amas, te pesa enfrentarte a la posibilidad de que Él te pregunte, ¿dónde estás? Y tú tengas que contestar desde un lugar que no te gusta. Y entonces te vuelves experto en dar gracias por lo que sí tienes, mientras por dentro sufres por lo que no sabes sanar. Y dices frases correctas para no sentirte mal creyente. Y cantas con la boca lo que la garganta permite. Y te quedas con ese sabor de oración a medias que no termina de subir, porque se te queda atorada en el nudo de la vergüenza y sigues. Porque la vida no se detiene, pero tú sí, por dentro, a ratos te detienes. Como un reloj que perdió un diente en la rueda y por eso avanza a trompicones. Y nadie lo sabe porque el exterior marca la hora, pero tú conoces el mecanismo y oyes el clac extraño en cada giro. Y a veces, cuando todo se calla, te preguntas si alguna vez volverás a sentirte completo. Tú te diste cuenta de que convertiste el hospital o la farmacia en rutina, de que aprendiste los nombres de medicamentos que no querías saber, de que mides la semana por los días en que el dolor te dejó en paz, de que negocias con tu propio cuerpo como si fuera un alquiler. Hoy te aguanto si mañana me dejas dormir, y cuando no funciona te crees culpable, o te enojas con todo, o te agarras a lo primero que te ofrezca una explicación rápida, y sin darte cuenta, casi sin darte cuenta, levantaste altares pequeños al miedo, al diagnóstico, a la etiqueta, a la probabilidad, al así soy, al a mí me toca. Y esos altares se cobran su diezmo en horas de vida, en caricias que diste sin estar presente, en abrazos que no pudiste disfrutar porque tu mente estaba en otra batalla, en risas que escuchaste desde afuera como quien mira una fiesta por la ventana y tú estabas ahí, pero estabas lejos. Y eso te duele más que la punzada, más que el nudo, más que la taquicardia. Te duele la distancia entre quién eres y quién estás pudiendo ser. Te duele sentir que estás perdiendo cosas que no vuelven, que el tiempo se te está cayendo de las manos como agua y quieres atraparlo, pero se escurre. Y en la escurriera se te va la fe, se te va la paciencia, se te va la dulzura y te desconoces y no te gusta, pero tampoco sabes volver. Y si eres honesto contigo, aceptarás que hay momentos en los que te preguntas si Dios realmente te ve, si realmente se acuerda, si realmente tiene un plan contigo, porque te sabes de memoria que Él no te deja ni te desampara. Pero a veces el eco de ese versículo choca contra la pared de tu cuarto y vuelve vacío, y tú dices, amén, porque es lo correcto, pero por dentro dices, ¿y conmigo cuándo? Y te sientes mal por pensarlo. Y luego te sientes culpable por sentirte mal y entras en esa espiral donde lo espiritual se mezcla con lo emocional y terminas agotado, y allí es cuando te haces el fuerte o te haces el distraído o te haces el ocupado o te haces el gracioso y nadie nota que lo que estás haciendo es sobrevivir, y sobrevivir no es vivir y tú lo sabes, y por eso estás aquí, porque sobrevivir se te volvió insuficiente, porque intuyes que hay una puerta hacia la vida que prometieron, hacia una paz que no cede ante la noche, hacia una fuerza que no depende de la cafeína ni del ánimo del día, y estás dispuesto a empujarla, aunque te tiemblen las manos. No necesitas explicarle a nadie más. Aquí basta con que lo admitas delante de Dios y dentro de ti. Te sientes cansado en un lugar que no sabías que existía. Te fuiste quedando sin palabras para nombrar lo que te pasa. Y sin embargo, cuando escuchas hablar de refugio, de sombra, de alas que cubren, algo se te mueve. Como si el corazón recordara una casa que no estás habitando, como si la memoria del espíritu despertara y te dijera, allí era, y te quedas quieto un segundo y respiras más hondo, y sabes que no quieres perder esa pista, porque si la sigues, quizá vuelvas, y si vuelves, quizá sanes, y si sanas, quizá recuperes todo lo que pensaste que ya no te tocaba, y entonces te nace una valentía pequeña pero real, una llave caliente en la palma de la mano, una frase simple que empieza a levantar el alma, no me rindo. Y con eso basta para dar el siguiente paso. Y ese siguiente paso, para que no te pierdas ni te regreses,
es llamar a las cosas por su nombre, porque lo que no nombras te gobierna. Y en el instante en que reconoces que lo tuyo no es simple cansancio, que lo tuyo no es así soy, que lo tuyo no es una mala racha eterna, que lo tuyo es un dolor invisible que habla desde el alma y pide cobertura, en ese instante comienza la vuelta a casa, comienza el regreso al abrigo, comienza la posibilidad de una cura que no se compra ni se negocia, una cura que se activa cuando te sientas bajo la sombra correcta y decides no levantarte de allí, pase lo que pase, y hacia allí vamos, y no te voy a soltar porque ya estamos dentro, y ahora sí podemos decir, sin miedo y con ternura, lo que está ocurriendo contigo. Y porque tu alma ya ha empezado a reconocer que no es normal vivir con ese peso que nadie ve, y que sin embargo te acompaña a todas partes, ahora vamos a ponerle nombre a lo que te está ocurriendo por dentro para que no sigas peleando a ciegas, ni gastando fuerzas en lo que no corta la raíz. Vamos a quitarle el disfraz al verdadero enemigo y a señalar la grieta exacta por donde se coló, no para culparte, sino para cerrarla de una vez. Y aquí necesito que me creas lo suficiente como para escuchar con el corazón, porque lo que voy a decirte no es teoría ni psicología de moda, es discernimiento que ha sostenido a generaciones y que hoy baja a tu historia personal. Lo tuyo no es únicamente estrés, ni edad, ni casualidad. Lo tuyo es una enfermedad espiritual que tomó forma en el cuerpo y en la mente, porque antes se abrió una puerta en el alma, una puerta que a veces se llama trauma, y a veces se llama rencor guardado, y a veces se llama culpa que no entregaste, y a veces se llama miedo heredado, y a veces se llama palabra maldita que creíste como si viniera de Dios. Y cuando esa puerta queda entreabierta, el enemigo reclama un derecho que no es suyo, pero que tú sin querer le concediste, y entonces empieza a operar con sutilezas. No llega con cuernos ni gritos, llega con susurros que dicen, esto es lo que te toca, así vas a vivir, no hay salida. Llega con diagnósticos que se vuelven identidades, con etiquetas que te calzan como si fueran tu nombre, con hábitos que anestesian la herida sin curarla. Y tú vas tirando, sobreviviendo, aprendiendo a negociar con un ladrón al que nunca debiste hablarle, porque él no viene sino para hurtar, matar y destruir. Y es así como te roba horas de sueño, te mata poco a poco la esperanza y destruye la claridad que un día tuviste, hasta que un mediodía te descubres obedeciendo más a la ansiedad que a la paz, pidiéndole permiso al miedo para salir de casa, escuchando más a tu diagnóstico que a la voz de aquel que te llama por tu nombre. Cuando digo enfermedad espiritual, no estoy negando lo que sientes en el cuerpo, ni quitándole valor a los procesos médicos que con sabiduría debes seguir. Estoy revelando el primer territorio donde la batalla se ganó o se perdió antes de que el síntoma apareciera. Porque lo visible siempre llega tarde a lo que ya pasó en lo invisible. Y si tratas solo lo visible, te mejoras unos días para luego volver al mismo punto. Por eso te sientes en ciclos que se repiten. Por eso crees que avanzas 2 pasos y retrocedes 3. Por eso te ilusionas con una leve mejoría y a la semana se te cae encima un golpe que no viste venir. Y entonces concluyes que el cielo juega contigo o que Dios te olvidó. Y no, no es eso. Es que hay una grieta activa y una legalidad vigente. Y mientras sigan abiertas, lo que hiere encontrará camino. Por eso hoy vamos a diagnosticar con luz, no con miedo. Vamos a traer la palabra viva que no se queda en tinta, sino que discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Y si la dejas, va a separar lo que es tuyo de lo que no es. Lo que es herida que hay que vendar de lo que es mentira que hay que romper. Lo que es disciplina que necesitas abrazar de lo que es cadena que necesitas cortar. Y allí donde no sabes ni cómo nombrar lo que te pasa, la voz de Dios va a decir, esto se llama así, y al nombrarlo perderá poder sobre ti. Quiero que repases conmigo los puntos por donde suele entrar esta enfermedad del alma, para que identifiques cuál te pertenece sin vergüenza y sin miedo, porque lo que se revela se sana y lo que se esconde se enquista. Hay puertas que se abren por el dolor no resuelto, ese abandono que viviste y nunca lloraste, esa traición que se te quedó como astilla y de la que juraste, no necesito a nadie. Y desde entonces caminaste con armadura pesada, con desconfianza como escudo, con dureza como espada, y un corazón en guardia constante no descansa jamás, y un corazón que no descansa termina gritando con el cuerpo. Hay puertas que se abren por culpa no entregada, errores que cometiste y que no supiste poner bajo la sangre de Cristo.
culpas que se volvieron látigo y ley interna y juez implacable. Y vivir con juez adentro es vivir sin absolución. Y quien vive sin absolución busca castigos, incluso biológicos. Hay puertas que se abren por palabras malditas que creíste. Eres débil, nunca vas a sanar. Esto te lo ganaste. Tú siempre te enfermas. Y cuando lo crees, lo confiesas. Y cuando lo confiesas, lo siembras. Y cuando lo siembras, lo cosechas. Y hay puertas que se abren por miedo heredado. Historias de familia que te contaron con tanto detalle que adoptaste su final como el tuyo y sin darte cuenta firmaste pactos con genealogías de dolor. Y hay puertas que se abren, sí, por pecado sostenido, por hábitos que sabes que rompen tu comunión y que normalizaste hasta que la voz del Espíritu te pareció exagerada y la distancia te enfrió. Y en el frío los virus del alma encuentran hogar y todo esto junto en diferentes combinaciones te trajo hasta aquí con una grieta que no es un destino sino una condición que hoy puedes tratar en el nivel correcto, no con negación, no con culpa, no con eslogans, sino con luz, con verdad, con habitación, con guerra santa hecha desde el descanso, con un sí que abre la puerta al médico del alma y del cuerpo. No es casual que las noches hayan sido más difíciles, porque en la noche se hacen visibles los contornos de lo que te falta. Por eso el terror nocturno se siente más que el ruido del día. Por eso las saetas de la mañana te encuentran desprevenido. Y si por meses has sentido que a mitad del día tu paz se parte y a mitad de la noche tu pecho se cierra, no es desorden aleatorio, es un patrón. Y los patrones revelan causas. Y la causa más profunda es que dejaste de habitar y comenzaste a visitar, dejaste de morar y comenzaste a negociar, dejaste de declarar vida y comenzaste a narrar tu dolor como si fuera tu identidad, y eso te amarra. Por eso hoy el diagnóstico invisible es tan claro como compasivo. No estás loco, no estás roto irreparablemente, no eres un caso especial que quedó fuera del mapa de Dios, estás herido en el alma y esa herida abrió una puerta. Y por esa puerta entró un espíritu de enfermedad, de ansiedad, de insomnio, de confusión, y vienes cargándolo como quien lleva una mochila extra en un desierto largo, y lo olvidaste, y lo recordaste, y lo odiaste, y lo justificaste, y lo adornaste con frases aceptables, pero nunca lo soltaste en el lugar correcto. Y ese lugar se llama presencia, se llama abrigo, se llama sombra, se llama casa. Por eso te voy a confrontar con ternura pero con firmeza, porque te amo en Cristo y no quiero verte un año más repitiendo el mismo círculo. Necesitas admitir que normalizaste lo que nunca debió ser normal, que aceptaste diagnósticos como destinos, que hiciste de la farmacia una capilla y de tu miedo un oráculo, que te resignaste a una vida en modo ahorro por miedo a gastar la poca paz que te queda y que aún en tu fe, buena y sincera, te acostumbraste a orar como quien golpea una puerta que no se abre y te cansaste sin probar a vivir dentro. Y la diferencia entre golpear desde afuera y vivir dentro es la diferencia entre sobrevivir y ser cubierto, entre recitar textos y empuñar promesas, entre conocer versículos y dejar que el verbo te habite. Y cuando eso ocurre, la raíz comienza a secarse, la puerta comienza a cerrarse, la legalidad del enemigo se revoca y lo que antes te gobernaba se queda fuera sin permiso. No estás escuchando esto para culpabilizarte. Estás escuchándolo porque el médico te explica por qué te duele donde te duele, para que dejes de poner parches sobre la piel cuando la hemorragia está más adentro. Y como médico perfecto no te humilla, te ilumina, no te exhibe, te cubre, no te empuja, te invita. Y hoy su invitación es esta: vuelve a habitar y deja que mi palabra haga cirugía. Vuelve a morar y deja que mis alas hagan sombra. Vuelve a declarar y deja que mi verdad sea escudo, y mientras lo hace, corta conmigo todo pacto que hiciste con el miedo, con la etiqueta, con la herencia, con el pecado, con el resentimiento, con la mentira, porque donde hay pacto ajeno la plaga encuentra contrato, y donde hay pacto santo la plaga no toca. Y si te parece grande, recuerda que no depende de tu fuerza sino de tu sí, y ese sí ocupa más espacio en el cielo que todas tus dudas juntas. Llegamos al punto donde lo nombrado pierde poder, y al perder poder se abre la posibilidad de una restauración que no es cosmética, sino integral. Porque cuando el alma es vendada, el cuerpo escucha. Cuando la culpa es perdonada, la presión baja. Cuando el rencor es soltado, el sueño vuelve. Cuando la mentira es reemplazada por verdad, la ansiedad
pierde su gasolina. Cuando la casa es consagrada, los pasillos se sienten más ligeros, y tú lo vas a comprobar no por sugestión, sino por fruto. Y mientras tanto, mientras dejas que este diagnóstico invisible se asiente como luz en tu interior, toma aire y guárdalo un segundo, porque en el próximo paso no te voy a dejar en el dolor expuesto. Te voy a mostrar lo que está en juego si ignoras esta voz, y también la salida clara que Dios dejó escrita para que no vivas ni un día más caminando con grietas abiertas. Vamos a mirar de frente las consecuencias del silencio para que elijas la vida con toda tu alma, y al elegirla, el cielo te abrace con la sombra que vienes pidiendo desde hace tanto. Cuando una grieta no se atiende a tiempo, se convierte en puerta. Y cuando una puerta queda abierta demasiado, la casa aprende a vivir con corrientes de aire que apagan hasta la última vela. Por eso necesito que imagines con honestidad lo que sucede si decides postergar esta cirugía del alma, porque las consecuencias rara vez llegan de golpe. Casi siempre se reparten en cuotas que parecen pequeñas hasta que un día descubres que te quedaste sin saldo. Si sigues posponiendo el cuidado de tu interior, terminarás normalizando lo que hoy te indigna. La oración se reducirá a un murmullo funcional para salir del paso. La paz será un recuerdo de juventud. El cuerpo adoptará el cansancio como idioma, y la familia caminará alrededor de tu dolor con la delicadeza con la que uno bordea un vaso a punto de romperse, y no porque no te amen, sino porque la casa entera se adapta al clima espiritual del corazón que la habita. Cuando el miedo se sienta en la cabecera de la mesa, los hijos aprenden a leer sus cejas antes que tus palabras. La pareja mide silencios para no activar tormentas. Los amigos se alejan sin saber explicar por qué. Tú mismo te desconoces y te quedas sin humor, sin ganas, sin horizonte. Y comienzas a tomar decisiones desde la urgencia y no desde la convicción. Eliges trabajos porque, al menos ahí no me duele tanto. Aceptas vínculos que te preservan el síntoma, pero te enferman la dignidad. Renuncias a sueños por miedo a que el cuerpo no te acompañe y levantas altares cotidianos a todo lo que promete anestesia rápida, aunque después te cobre caro. Y en esa economía de sobrevivencia, el corazón pierde músculo y el espíritu adelgaza hasta que los versículos que antes encendían ahora resbalan como agua sobre piedra, no porque hayan perdido poder, sino porque la superficie quedó pulida por tantas excusas. Dejas de habitar y vuelves a visitar, y la visita rara vez transforma una casa. Lo más serio de ignorar una herida del alma no es el dolor que persiste, es el destino que se posterga. Porque toda grieta abierta se convierte en una desviación lenta, y la desviación lenta te saca del camino sin que te des cuenta. Hoy cedes 10 minutos de fe, mañana cedes una decisión clave, pasado mañana cedes un futuro para el que naciste, y cuando intentas volver te pesa la culpa por haber perdido tiempo, te pesa el cuerpo por haber aguantado de más, te pesan los ojos por haber llorado en secreto, y ese peso acumulado alimenta la mentira de que ya no vale la pena intentarlo. Y no es verdad, pero suena convincente cuando uno está cansado. La Escritura no se queda callada frente a esa espiral. Advierte con amor y firmeza que sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón, porque de él mana la vida. Proverbios 4:23. Si del corazón brota la vida, entonces descuidarlo permite que brote la confusión. Y la confusión a su vez abre caminos a la destrucción. Jesús lo dijo sin metáfora. El ladrón no viene sino para hurtar, matar y destruir. Yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Juan 10:10. Cuando no cierras esta puerta, le das al ladrón pasillos por donde entrar a hurtadillas y te acostumbras a inventariar pérdidas chiquitas cada semana. Pequeñas muertes blancas que no duelen lo suficiente como para detenerte, pero que terminan dejando un vacío que te asusta mirar de frente. Te levantas un día y te descubres llamando carácter a lo que es retraimiento, prudencia a lo que es miedo, madurez a lo que es fatiga espiritual. Y ninguna de esas etiquetas sana, solo maquilla. Quiero que te veas unos meses más adelante si insistieras en seguir igual, para que entiendas por qué hoy el cielo te habla con urgencia. El cuerpo seguiría hablando a gritos en noches alternas. El insomnio no te mataría, pero te robaría el brillo de los ojos. Las consultas médicas no te condenarían, pero te entrenarían a esperar malas noticias. Y lo más peligroso, el corazón empezaría a negociar su identidad con las circunstancias.
Te volverías especialista en anticipar lo peor para no decepcionarte. Dejarías de pedir oraciones porque no quiero molestar. Ya no buscarías a Dios con hambre, sino con decoro. Cumplirías con liturgias como quien marca tarjeta, y en ese escenario la palabra deja de ser espada y se vuelve refrán. Y un refrán no corta cadenas, un refrán no cierra puertas, un refrán no detiene plagas. Mi pueblo fue destruido porque le faltó conocimiento. Oseas 4:6. No es que falten versículos, es que se perdió el discernimiento vivo que separa lo santo de lo profano, lo verdadero de lo útil, lo urgente de lo importante. Cuando dejas de habitar bajo la sombra correcta, otras sombras te adoptan. Y no hablo de supersticiones, hablo de hábitos, de pensamientos, de acuerdos internos con el dolor. Esos acuerdos se firman en silencio y se pagan con alegría. Ni deis lugar al diablo. Efesios 4:27. No suena como amenaza, suena como diagnóstico del contrato invisible que firmamos cuando posponemos la obediencia. No te lo expongo para asustarte, te lo trazo para que elijas, porque he puesto delante de ti la vida y la muerte, la bendición y la maldición. Escoge pues la vida. Deuteronomio 30:19. Escoger vida no es repetir una consigna, es cerrar la puerta por donde se te escapan los días. Es romper el pacto secreto con la resignación. Es dejar de llamar normal a lo que te apaga. Es volver a habitar en aquel que prometió sombra, escudo, palabra viva y ángeles en camino. Si no lo haces, lo que hoy es dolor se volverá costumbre, y lo que se vuelve costumbre reclama derechos. Y cuando el dolor reclama derechos, entra a la casa sin tocar. Se sienta en los sillones, dicta horarios, manda sobre los planes, y tú te quedas de pie, pidiendo permiso para sonreír. Y no naciste para ese guión, naciste para caminar cubierto, para dormir en paz, para decidir con claridad, para ver a Dios en medio de la noche y no solo al final del túnel. La advertencia no es un dedo acusador, es una sirena amorosa que te dice: sal de ahí ahora, porque más adelante la salida existe, pero el costo será mayor, y Dios, que es Padre, siempre prefiere rescatar antes que rehabilitar lo que pudo evitarse. Y como no te voy a dejar con la alarma sonando sin mostrarte la salida, voy a enlazar tu mano con la evidencia de que se puede volver a respirar, porque no quiero que la mente te diga: esto es para otros. Por eso en el siguiente tramo te voy a presentar historias de carne y hueso, personas que estaban en un pasillo parecido al tuyo, con diagnósticos que no cerraban, con noches partidas, con familias cansadas, y que decidieron habitar bajo la sombra en serio, no como metáfora, sino como domicilio. Y vas a mirar su antes y su después, no para copiarlos, sino para recordar que el Dios que los visitó es el mismo que hoy te está interrumpiendo, porque la advertencia solo tiene sentido si abre paso a la esperanza, y la esperanza en Dios no avergüenza. A veces lo que necesitas para creer no es otra explicación, sino ver la huella fresca de alguien que caminó por el mismo barro y encontró suelo firme. Por eso te voy a abrir dos ventanas verdaderas para que entre aire a tu cuarto. La primera es la de Lucía, una mujer de 39 años en Medellín que llevaba una carpeta con exámenes como quien carga un historial de batallas. Comenzó con pequeñas contracturas en el cuello que se convirtieron en migrañas que la dejaban 2 días a oscuras, y una ansiedad silenciosa que se le sentaba en el estómago cada vez que el sol se iba. Trabajaba en un call center nocturno, sonreía con voz entrenada y apagaba el micrófono para respirar sin que la supervisora notara que estaba parpadeando demasiado rápido para no llorar. Probó dietas, fisioterapia, meditaciones de aplicaciones, ungüentos naturales, y nada le arrancó la raíz. Hasta que una madrugada, en ese hueco de las 4:20, en el que el cuerpo pide rendición y la mente se agarra a cualquier promesa, cayó sobre una transmisión olvidada que no tenía luces ni música, solo la lectura del Salmo 91 en primera persona: yo habito al abrigo del Altísimo. Y algo en ella que estaba adormecido se acomodó, como cuando uno encuentra la postura correcta después de horas de incomodidad. No le cambió la vida esa noche, pero cambió su postura. Al día siguiente puso el móvil en modo avión antes de dormir y se concedió 7 minutos de lectura en voz alta, torpe, con pausas, con la respiración cortita, pero con la dignidad de quien está cansada de pedir permiso al miedo. Al tercero de esos días, aún con dolor, a mediodía apoyó la palma en la puerta de chapa de su apartamento y susurró para no despertar a la vecina:
no entra plaga en mi morada, y una ternura que no sabía que existía la cubrió desde la nuca hacia abajo. No se fueron las punzadas de inmediato, pero volvieron diferentes, como si hubieran perdido derecho de piso. A la semana decidió hablar con su madre de un rencor viejo que cargaba como una piedra escondida. Lloraron sin gritos, pidieron perdón sin discursos, y esa noche la migraña llegó con timidez. Bajó pronto, se fue sin escándalo. 3 semanas después, se dio cuenta de que llevaba 8 noches sin despertar con el corazón galopando. Y cuando volvió al neurólogo todavía le temblaban las manos por miedo a las noticias. Pero salió con una frase que le cambió el mes. Vamos a espaciar la medicación y observar. Ese observar no era abandono. Era luz verde para confiar en que el alma reparada iba a enseñarle a su cuerpo a respirar. Nadie alrededor entendía por qué Lucía ahora encendía una vela y leía un salmo antes de sus turnos. Pero ella lo sabía. Había mudado su residencia, dejó de visitar para habitar, y el cuarto de su pequeña casa comenzó a parecerse a un refugio en serio, no un cliché, sino un lugar cargado de presencia donde la noche ya no mandaba. En el mes 2 se sorprendió riéndose a carcajadas en un almuerzo. En el mes 3 redactó su renuncia al turno nocturno para pasar al diurno. En el mes 4, el dolor residual era una sombra obediente en la pared, y su frase secreta, la que repetía a media voz en el bus, era esta: bajo tus alas la saeta ya no me nombra. La segunda ventana es la de Damián, 52 años, carpintero en Asunción, manos curtidas, espalda castigada por décadas de cargar lo que no siempre tenía ayuda para levantar. El cuerpo le pasó la factura en los últimos años con un lumbago que no lo dejaba estar de pie más de 15 minutos y una tristeza elástica que se estiraba sobre cada mañana. Su casa quedó silenciosa después de que su hijo mayor emigró y la esposa comenzó a dormir en otra habitación para descansar de los ronquidos que el dolor acentuaba. Damián se hizo experto en levantarse a las 3:30 para caminar por el pasillo y no despertar a nadie. Contaba baldosas para no llorar y contaba billetes para pagar terapias que le dejaban alivios cortos. Un domingo, sin ganas de iglesia, se sentó en la mesa a lijar una puerta vieja, puso un video cualquiera para que lo acompañara y sin querer se quedó quieto cuando oyó a alguien decir: habitar no es visitar. Esa frase le golpeó como madera contra el banco. La repitió en su interior con vergüenza, porque se sabía visitador de Dios. Domingo de mañana, bendición en la mesa y listo. Pero habitante no había sido desde que su padre murió. Esa tarde decidió hacer una prueba. Leyó Hebreos 4:2 en voz alta. La palabra de Dios es viva y eficaz. Y le habló al Señor sin retórica: si estás vivo, corta donde yo no llego. Al comenzar la semana pegó en el marco de su puerta un papel con 3 renglones. Mañana Salmo 91 de pie, mediodía mano en la puerta, noche confesión sin máscaras. El primer día le dolió más y pensó: me estoy engañando. El segundo día el dolor pinchó menos. El tercero durmió 4 horas seguidas por primera vez en meses. Al séptimo día, cuando apoyó la mano en el marco y dijo: no entra plaga en mi morada, sintió una especie de calor suave que le subió por los antebrazos y le aflojó la mandíbula. No fue milagro de feria, fue una reparación lenta y fiel, con recaídas pequeñas, con risas tímidas, con una paz nueva al acostarse. En la semana 3 su esposa le preguntó sin ironías: ¿qué estás haciendo? ¿Distinto? Él no tuvo palabras técnicas, solo señaló el papel y dijo: estoy viviendo adentro. Se abrazaron sin pedir perdón por todo. Y esa noche, sin darse cuenta, durmieron juntos después de meses de distancia. Al mes siguiente se animó a volver a un trabajo que había rechazado por miedo a no poder. Lo hizo de a poco, con descansos, con prudencia, pero lo hizo. Y en cada descanso, sentado sobre el banco de madera, repetía en voz baja: a sus ángeles mandará acerca de mí. Y el banco dejó de ser banco y se volvió altar, y la carpintería, templo. No por misticismo, sino porque el corazón, por fin, había vuelto a morar bajo una sombra que hace de cualquier techo un lugar seguro. No te traigo historias para adornar el mensaje, ni para quitarte fuerza con comparaciones. Te las traigo para que la cabeza que te dice eso es para otros se encuentre con ojos que han visto, para que tu incredulidad razonable se tope con testimonios razonables
para que el músculo atrofiado de la esperanza reciba sangre nueva, porque si a Lucía la alcanzó la voz en la madrugada y a Damián la letra pegada a un marco le reinventó la casa, no hay argumento en tu historia que impida que el mismo Dios te interrumpa a ti donde estés, en el transporte, en la sala de espera, en la cocina, en el taller, en una escalera, con la luz del celular reflejada en tus pupilas. Y si sientes un movimiento leve por dentro mientras lees, no lo descartes. Es la puerta del alma diciendo: quiero que esto también sea mi casa, y hacia allí te voy a conducir sin exigirte lo que no tienes, sino entregándote lo que te falta, porque después de ver lo que la obediencia produjo en otros, ahora corresponde que escuches la palabra que respalda esa obediencia con promesa viva, y es precisamente ahí donde nos vamos a meter, en la sección donde no solo se cuenta el cómo de los que sanaron, sino el porqué del Dios que promete restauración a quienes se esconden bajo su sombra. Después de mirar la huella que dejaron en el barro los que caminaron antes que tú, lo justo ahora es levantar la vista y escuchar al que firma la salida con su propia voz. Porque la restauración que te voy a presentar no es una idea bonita ni un optimismo prestado, es un compromiso de Dios consigo mismo que te incluye si decides habitar en él. Y la promesa no se queda en metáfora, trae verbo, trae dirección, trae medicina que entra por la herida sin lastimar. Por eso quiero que recibas esto como quien abre ambas manos y no como quien toma apuntes, porque lo que vas a oír no es para coleccionar frases, sino para anclar tu alma. Él es quien perdona todas tus iniquidades, el que sana todas tus dolencias. Salmo 103:3. Y si tu mente te propone negociar el alcance de todas, la cruz ya cerró la discusión con sangre y con amor. Por sus llagas fuimos nosotros curados. Isaías 53:5. Así que cuando el cansancio te sopla resignación, la promesa responde con un verbo en tiempo perfecto. No es quizá, no es tal vez, es una puerta abierta que espera tu paso. La restauración que Dios ofrece no ignora la historia ni borra la memoria. La redime con una delicadeza que sorprende, porque donde tú ves un calendario lleno de citas, Él escribe un itinerario de regreso a casa. Donde tú ves un expediente médico que te intimida, Él ve un terreno fértil para su gloria. Donde tú miras una familia cansada de caminar en puntillas, Él ve un hogar que va a aprender un nuevo idioma hecho de paz y de ternura. Y para que no creas que es un consuelo abstracto, escucha la especificidad de su voz sobre tu cuerpo. Yo te devolveré la salud y sanaré tus heridas, dice Jehová. Jeremías 30:17. Y sobre tu interior agotado, ven a mí, todos los que están trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Mateo 11:28. El descanso que Dios promete no es el vacío de la evasión ni el paréntesis de una distracción. Es un descanso que sostiene, que repara, que baja el pulso de la mente y afloja la mandíbula del miedo. Un descanso que te permite volverte persona en tu propia casa sin pedirle permiso al dolor para reír o para abrazar. La promesa también tiene forma de techo, de sombra palpable, de muro que no se ve pero se siente. El que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Salmo 91:1. Y bajo esa sombra no se niega la existencia de flechas o de noticias que atraviesan a otros. Se anula su derecho sobre tu morada. No temerás el terror nocturno, ni saeta que vuele de día. No te sobrevendrá mal, ni plaga tocará tu casa, pues a sus ángeles mandará acerca de ti. Salmo 91:5, 10-11. Por eso, cuando te hablo de restauración, no te estoy invitando a un optimismo a ratos. Te estoy convocando a un domicilio espiritual que reconfigura tus días. Porque al habitar, el sistema nervioso aprende una nueva línea base. El sueño deja de ser batalla. El cuerpo recibe órdenes de paz. La mente obedece a una verdad que no cambia con el clima. Y la casa, esa casa, empieza a parecerse al refugio que siempre debió ser. Esta promesa toca también lo que perdiste por el camino. Y si en algún lugar de tu pecho aparece la frase «llegué tarde», el Espíritu la contesta con una misericordia que multiplica. Os restituiré los años que comió la oruga, el saltón, el revoltón y la langosta. Joel 2:25. Porque para Dios los años no solo se cuentan, se restituyen en fruto, en paz, en dignidad, en risas devueltas, en confianza reconstruida. No te promete borrar lo vivido, te promete redimirlo hasta que hasta el dolor pasado rinda testimonio a favor de su bondad.
Y esa restitución alcanza también las pequeñas cosas que creías insignificantes. La luz de tus ojos al despertar, el gusto por sentarte a la mesa sin apuro, la paciencia para escuchar sin sentir que el pecho se te oprime, el hambre por su presencia a la misma hora en que antes te visitaba el pánico, la posibilidad de hacer planes sin hacer pactos con el miedo a cancelar. No es menor que la palabra subraye, como un médico que apunta con precisión el instrumento con el que ejecuta su promesa. La palabra de Dios es viva y eficaz, y más cortante que toda espada de dos filos. Penetra hasta partir el alma y el espíritu, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Hebreos 4:12. Porque la restauración no se logra por acumulación de buenas intenciones. Se instala cuando la palabra entra, separa, limpia, nombra, sella. Por eso cuando la lees en voz alta no haces un rito vacío, abres un quirófano santo. Y cuando la declaras sobre tu puerta no haces un gesto simbólico, trazas una frontera legal. Y cuando la oras sobre tu cama no practicas autosugestión, invitas al Dios que vela tu sueño a convertir la noche en taller de reparación. Y cuando la confiesas sobre tu cuerpo no niegas la química, la ordenas bajo la autoridad de quien te tejió desde el vientre. La promesa de restauración alcanza incluso ese rincón del alma que siente vergüenza de pedir otra oportunidad, porque te dices que ya intentaste, que ya fallaste, que ya prometiste, y la vergüenza te encierra en el cuarto del arréglate solo. Pero el evangelio no se edifica sobre vergüenza, sino sobre gracia, y la gracia no te deja como te encontró. Te levanta con una mano y con la otra te muestra el camino para no volver al lugar del que saliste. Por eso cuando el Padre te dice, vuelve a habitar, también se compromete a proveer fuerzas nuevas cuando las tuyas se acaban, a poner gente alrededor cuando te creías solo, a enviarte palabra fresca cuando te confundas, a recordarte su fidelidad cuando los síntomas griten, a guardarte de volver a hacer pactos con la resignación. Porque la promesa no es un papel que firmas y guardas, es una residencia que renuevas a diario con obediencia y con amor. Si te preguntas cómo sabe Dios sostenerte mientras cumple lo que promete, su respuesta viene con ternura y con autoridad. Amado, yo deseo que seas prosperado en todas las cosas y que tengas salud, así como prospera tu alma. 3 Juan 1:2. La salud del cuerpo sigue a la prosperidad del alma como los días siguen a la madrugada. Por eso su plan es integral, porque la promesa se vuelve visible cuando lo invisible se alinea, cuando el corazón deja de hacer alianzas con la mentira, cuando la culpa se rinde ante el perdón, cuando el rencor suelta sus garras y la memoria comienza a cicatrizar, cuando el miedo pierde su voz de mando y la verdad ocupa el lugar central, y a partir de ahí el cuerpo, obediente, aprende. Y a su tiempo lo que estaba torcido empieza a enderezarse. Lo que estaba inflamado comienza a bajar. Lo que estaba acelerado encuentra ritmo. Lo que estaba en alerta crónica aprende a confiar. Hay algo más que debes escuchar antes de dar el siguiente paso. Y es que la promesa de restauración no te hace espectador pasivo, ni te condena a ganarte lo que ya fue comprado. Te invita a una colaboración preciosa en la que tu parte es sencilla y poderosa. Habitar, declarar, cerrar puertas y agradecer. La de Él es infinita y fiel, cubrirte, sanar, ordenar y sostener. Y en ese encuentro sucede la vida que creías lejana. Por eso no te pido que te convenzas, te invito a responder, porque ya sabes que el ladrón opera por acuerdos. También sabes que la promesa opera por pactos. Y hoy el pacto que se te pone delante es el de vivir dentro de su sombra y no fuera, de comer su pan y no migas ajenas, de llamarlo refugio y no emergencia, de tratar su palabra como espada y no como adorno. Si asientes por dentro, aunque sea con un gesto pequeño, aunque sea con un necesito esto, estás listo para lo que viene, porque una promesa que no se pisa se queda en el aire. Y tú, que ya te cansaste del aire, quieres suelo, quieres instrucciones claras que no te compliquen la vida, sino que la ordenen hacia la sanidad. Así que toma aire. Guarda esta certeza en el pecho como una brasa que no se apaga y cruza conmigo al siguiente tramo, donde la esperanza se vuelve práctica, donde la restauración se activa en pasos concretos que caben en tus mañanas, en tus mediodías y en tus noches, y que te llevan, sin gritos ni carreras,
a vivir adentro de lo que hoy el Padre te prometió con su propio corazón. Con todo lo que ya se te ha revelado y con la promesa ardiendo como brasa en tu pecho, lo que ahora necesitas no es más teoría, sino un modo de vivir que cierre la puerta abierta y haga de tu casa un lugar donde la paz tenga derecho legal a quedarse. Por eso vas a instalar una liturgia mínima y poderosa que no te robe vida, sino que te la devuelva. Una secuencia simple que encaja en cualquier jornada y que, practicada con constancia humilde, transforma de raíz lo que parecía inamovible y comienza al amanecer. Antes de que tu mente encienda sus pantallas y el mundo te reclame, ahí vas a regalarte un espacio breve que consagra todo el día como quien unge las bisagras para que no rechinen. Te sientas donde puedas, apoyas la planta de los pies en tierra, sueltas los hombros y respiras hondo 3 veces como quien dice sin palabras, estoy a salvo. Y entonces abres la boca y conviertes el Salmo 91 en domicilio propio, pronunciándolo en primera persona con tu nombre, no para adornar el aire, sino para firmar residencia. Yo habito al abrigo del Altísimo y moro bajo la sombra del Omnipotente. Digo a Jehová, esperanza mía y castillo mío, mi Dios en quien confiaré. Lo dejas salir despacio, deteniéndote en cada imagen como quien palpa la textura de un muro invisible. Repites lo que corta la noche en su raíz. No temeré el terror nocturno, ni la saeta que vuele de día. No me tocará la pestilencia que anda en oscuridad, ni la mortandad que destruye a pleno sol. No me sobrevendrá mal, ni plaga tocará mi morada, porque a sus ángeles manda acerca de mí. Y mientras lo declaras, permites que Hebreos 4:12 haga su trabajo de bisturí. Tu palabra es viva y eficaz, penetra donde yo no alcanzo. Separa lo que es alma de lo que es espíritu. Discierne mis pensamientos e intenciones. Corta la raíz oculta. Y cierras ese amanecer con la llave de la totalidad que no negocia. Tú perdonas todas mis iniquidades y sanas todas mis dolencias. De Salmo 103:3, pronunciado con convicción suave, no gritándolo a la oscuridad, sino asentándolo como veredicto de luz. Y te quedas un instante en silencio para permitir que el cuerpo escuche la orden de paz que el alma acaba de recibir, que el pulso baje, que la mandíbula afloje, que los hombros se acuerden de su peso real, y sales de ese pequeño santuario sin prisa, sabiendo que no has visitado una promesa, has firmado que vives dentro de ella. A mitad del día, cuando la prisa del mundo ya te empujó y los pequeños sobresaltos quisieron instalar su dictadura, levantas un gesto que parece sencillo, pero en el cielo tiene peso de decreto. Te acercas al umbral de tu puerta, la de la casa si estás en casa, la de tu trabajo si estás en trabajo, la de tu cuarto si te tocó refugiarte en medio del ruido, y con la palma extendida sobre el marco, trazas una frontera invisible donde tantas veces permitiste el tránsito del miedo, y ahora le niegas el acceso por escrito. Pronuncias con calma, no entra plaga en mi morada, ni confusión, ni desesperanza, ni violencia, ni enfermedad sin derecho, porque a sus ángeles manda acerca de mí para que me guarden en todos mis caminos. Te tomas el atrevimiento santo de nombrar por su nombre a quienes viven contigo o a quienes llevas en el corazón. Los acercas a esa sombra con tu voz, los envuelves en ese mandato que no es tuyo sino del Dios que hace de tu umbral un altar. Y si algún pensamiento cínico intenta restar valor al gesto, lo desactivas con la línea que separa destino de robo. El ladrón no viene sino para hurtar, matar y destruir, pero Cristo vino para que yo tenga vida y la tenga en abundancia. De Juan 10:10. Y mientras lo dices, aceptas que abundancia no es exceso ruidoso, sino suficiencia serena. Que vida abundante es respirar sin pedir permiso al pánico, decidir sin temblor, trabajar sin hipervigilancia, amar sin deuda con el pasado, reír sin miedo a que se quiebre, y dejas que ese mediodía sea un recordatorio de pertenencia. ¿De dónde vienes? ¿Debajo qué sombra caminas? ¿De a quién le concediste mando sobre tu agenda? Y sigues la jornada con la sensación nítida de haber hecho pasar revista a la guardia de tus ángeles, sabiendo que no es ficción piadosa, es el lenguaje práctico de quien habita. Cuando cae la tarde y el cansancio físico quisiera disfrazarse de sentencia espiritual, preparas el terreno para dormir como quien arregla la cama para un invitado honrado, solo que el invitado es tu propio sueño reconciliado y la presencia que vela tu noche. Apagas luces internas bajando el volumen de la culpa.
Te acercas a ese Dios que ya te espera y sin protocolos pomposos te sientas a decir lo que no dijiste para no molestar. Confiesas con palabras sencillas lo que pesó, lo que dolió, lo que te dio miedo, lo que no entendiste, lo que prometiste y no cumpliste, y sobre todo lo que te ató en pensamientos secretos. Le entregas nombres, escenas, frases que te hirieron y frases con las que heriste. Las presentas delante de la palabra viva, pidiéndole que cierre la grieta donde se coló el enemigo, que corte el pacto silencioso con la resignación, que rompa la alianza con el rencor, que desenrede la culpa que te enreda, y lo haces sin dramatismo y sin prisa. 3 o 5 minutos de honestidad que valen más que 1 hora de parloteo sin rumbo, y cuando hayas vaciado lo justo, vuelves a pronunciar espada sobre la cama que hoy consagras. Tu palabra es viva y eficaz. Entra donde yo no llego, repara mientras duermo, custodia mis pensamientos, sella mi puerta de noche. Y cubres a los tuyos con el mismo manto, diciendo sus nombres si puedes, soltando en Dios lo que no controlas, y te tiendes bajo el convencimiento humilde de que no eres guardián único de tu vida, que hay ángeles en servicio, que hay sombra sobre el techo, que hay escudo sobre tu frente, que hay manos sosteniéndote aun cuando tu conciencia se apague en el sueño. Y si despiertas en la noche, en lugar de negociar con la alarma, repites a media voz: bajo tus alas no temeré el terror nocturno, y permites que la respiración vuelva a ser aliada. Y si el cuerpo intenta la vieja ruta del pánico, le respondes con el nuevo mapa del alma. La voz que habita pesa más que el grito del visitante. Para mantener vivo lo que inicias, no te inventes penitencias, sino fidelidad. Decide registrar señales pequeñas que a la mente le gusta borrar. Una libreta discreta donde anotes: dormí mejor, hoy el dolor no mandó, tuve paz en la conversación difícil, no me aceleré en la fila, no me hundí con la noticia. Pequeñas victorias que en realidad son ventanas por donde entra el reino a tu cotidianeidad. Y al agradecerlas les das arraigo, las vuelves parte del terreno conquistado. Y recuerda que no haces magia blanca de versículos, haces pacto de obediencia con un Dios personal que cumple lo que promete. Por eso cuando alguna jornada se te desordene, no te castigues, sino regresa. Cuando una recaída te quiera dictar lecciones, no le cedas el micrófono. Cuando una voz interna te diga que esto es ridículo, contéstale con la autoridad de quien ya probó fruto. Y si necesitas ayuda, no camines solo. Invita a alguien a leer contigo por la mañana o a declarar en el umbral al mediodía, porque la fe compartida hace coro y los muros escuchan cuando 2 o 3 se ponen de acuerdo en la puerta. Este modo de vivir que ahora instalas es la respuesta concreta a lo que el enemigo usó para desgastarte. Cierra la ventana por donde entraba el frío. Coloca un guardián donde te quedabas a la intemperie. Alimenta el músculo del alma que estaba en anemias y le enseña a tu biología una nueva normalidad. Y si lo sostienes hasta que tu espíritu lo llame costumbre santa, descubrirás que no necesitas forzar señales, porque las señales te alcanzarán. La mente ya no buscará pruebas cada hora. El cuerpo no prenderá alarmas por reflejo. La casa no hablará en susurros tristes. Y los tuyos notarán que regresó alguien que se había ido sin despedirse. El tú que sonríe con los ojos. El tú que decide desde la paz. El tú que ora sin afanes y trabaja sin cadenas. Y en ese punto, justamente ahí, cuando la guía práctica dejó de ser instrucción y se volvió respiración, lo natural es que tu boca se encienda en gratitud y que tu corazón más liviano quiera responder con una entrega mayor. Por eso lo que sigue no es teoría ni explicación. Es un encuentro vivo en el que vamos a hablar con Dios como quien habla con el padre que vuelve a levantar al hijo cansado. Y en esa conversación de alma a alma vamos a sellar con oración lo que acabas de empezar a caminar. Y aquí cerramos por hoy, no con un adiós, sino con un quédate dentro. Porque lo que comenzó a moverse en tu alma no necesita discursos, necesita constancia. Y esa constancia se hace de decisiones pequeñas que cargan peso eterno. Así que antes de cambiar de pantalla, toma aire y di en tu interior con la voz de quien firma un pacto. Habito, no visito. Confieso, no escondo. Agradezco, no me quejo. Camino, no retrocedo. Y mientras esta certeza se acomoda en tu pecho como una mano que te sostiene, deja que te diga algo con ternura y firmeza.
No camines solo otra vez, no vuelvas a pelear en silencio, no regreses a la costumbre de apagar el fuego cuando apenas empieza a arder, porque el enemigo siempre se aprovecha del aislado, pero la fe crece en el acuerdo. Por eso, si esta palabra te alcanzó, escribe ahora mismo, yo creo, y si puedes, nombra aquello por lo que oramos contigo, un nombre, una dolencia, una habitación de tu casa, un miedo que se calla cuando lo traes a la luz. Porque aquí leemos, aquí oramos, aquí cubrimos, aquí celebramos señales pequeñas que para el cielo son gigantes. Y esas señales, cuando se comparten, se multiplican. Y esa multiplicación hace que mañana te levantes con menos peso y más paz, con menos ruido y más presencia, con menos permiso al miedo y más derecho a la vida abundante que Cristo te dio. Quiero dejarte con una imagen que vas a llevarte a la noche. Un umbral limpio y una sombra amable cubriendo tu puerta. Una mesa con pan suficiente y corazones sin prisa. Una cama con sábanas que ya no huelen a insomnio. Un latido acompasado que aprende a obedecer la voz de la palabra. Y tú, entrando y saliendo sabiendo que no estás a la intemperie. Y cuando mañana amanezca, vuelve a ese lugar. Lee en voz alta como quien enciende las lámparas del templo. Declara en el mediodía como quien pasa revista a los ángeles. Confiesa en la noche como quien abre el cofre del alma delante del médico que nunca se cansa. Y cuando aparezca la primera señal, por pequeña que sea, escríbela. Porque lo que agradeces se afirma. Y cuando el día se ponga difícil, vuelve a tocar el marco de la puerta y di con calma, no entra plaga en mi morada. Y si te toca llorar, llora en su presencia, que el llanto en casa limpia, no ensucia. Y si te toca reír, ríe fuerte, que la risa en casa ahuyenta lo que nunca debió quedarse. Y si hoy sentiste que Dios te habló por primera vez en mucho tiempo, no lo sueltes. No esperes a un momento perfecto. No dejes que la duda te robe lo que ya te fue dado. Sosténlo con humildad y verás cómo te sostiene a ti. Y porque esta casa no es una sala de paso, sino un altar vivo, te voy a pedir algo concreto, simple y profundo a la vez. Suscríbete ahora mismo para quedarte dentro de esta cobertura y caminar juntos lo que viene. No como un trámite ni como un número más, sino como un acto de pertenencia. Como quien dice, no me vuelvo a ir solo a la noche. Suscríbete para que cada nueva oración, cada lectura guiada del Salmo 91, cada consagración de habitación y cada testimonio que edifica te encuentre a tiempo, para que podamos interceder por tu nombre cuando lo escribas y para que, el día que te falten fuerzas, este altar te levante. Porque la suscripción aquí no es un botón frío, es una puerta abierta para seguir habitando y para que la próxima parte te alcance sin que tengas que salir a buscarla. Y si ya te suscribiste, asegúrate de activar las notificaciones como quien deja encendida la lámpara del porche para reconocer el camino a casa en la noche. Y si conoces a alguien que hoy necesita refugio, envíale esta palabra como quien comparte pan caliente, porque el pan de vida alcanza para todos. Antes de irte, déjame sellar con una última oración que te acompañe como eco donde vayas. Padre, hoy te entrego esta vida que te pertenece, sello con tu nombre la puerta de su casa y el borde de su cama, decreto sobre su mente paz, que supera entendimiento, sobre su cuerpo orden y descanso, sobre su historia restitución y sobre sus días propósito. Envío ángeles a todos sus caminos y declaro que ninguna plaga tocará su morada. Que el terror nocturno no tendrá voz y que toda saeta que vuele de día se apagará antes de rozar su esperanza. Que tu palabra, viva y eficaz, corte la raíz oculta y que tu sombra amable sea su clima permanente. Y mientras caminamos hacia lo que has prometido, enséñanos a habitar sin prisa, a agradecer sin cálculo, a obedecer sin negociar. En el nombre de Jesús. Amén. Si hoy sentiste que esta es tu casa espiritual, escríbelo y quédate. Suscríbete ahora para seguir orando y aprendiendo a habitar juntos. Deja yo creo en los comentarios como bandera. Comparte este altar con quien lo necesite y prepárate, porque en la próxima entrega vamos a consagrar habitación por habitación hasta que tu hogar entero hable el idioma de la paz y tu vida se acostumbre a dormir bajo alas que no se cansan.